Dios les bendiga, amada familia, bendiciones desde lo alto. Estamos aquí para predicar la poderosa palabra del Señor en este día. Yo soy el pastor Robert Vega de Ministerio Tiempo con Dios y aquí estoy de verdad lleno de gozo y alegría porque el Señor me permite una vez más compartir la palabra de Él con ustedes. La semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, que hablamos bajo el tema Un corazón nuevo y aprendimos algo muy importante. Aprendimos que el Señor nos ha librado del dominio del pecado, ¿verdad? De la esclavitud del diablo y nos ha capacitado para vivir vidas agradables a Él. Aprendimos también que no es que el cristiano no peca, sino que el cristiano no practica el pecado. Explicamos eso muy bien, que el cristiano no es dado a estar pecando siempre, sino que cae por error y cuando cae le duele. Eso distingue a un cristiano nacido de nuevo, a una persona que no tiene al Señor todavía. También aprendimos que debemos liberarnos de toda mala conducta y vestirnos de la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y finalizamos con ese mensaje diciendo que la falta de perdón nos lleva al rencor y el rencor a la destrucción de nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, nuestros seres queridos y lo más importante, nos destruye nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Hoy vamos a estar hablando, nos vamos a concentrar, vamos a seguir en el libro o la carta a los Efesios, pero vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y mientras usted va allí a buscar su Biblia, vamos a hacer una oración para poner este servicio al Señor en sus manos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos regalas, Padre, para predicar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que prepares la tierra de nuestros corazones para que podamos hablar con denuedo, con poder de lo alto, Señor, y que nuestros corazones sean transformados por el poder de tu palabra. Y la iglesia dice amén y amén. Y indiscutiblemente esta carta a los Efesios hemos comentado de que ha transformado la vida de la iglesia. Nosotros nos ha transformado como iglesia. Yo sé que muchos de ustedes que no asisten a nuestra iglesia, pero que escuchan estos mensajes también están siendo transformados, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, los pensamientos, los discierne y nos llega hasta los tuétanos. Así que nos transforma, nos liberta y nos hace más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, de aquí vamos después a estar en el capítulo 6. No se pierda, déjenme hacer un paréntesis aquí, no se pierdan las semanas siguientes. Vamos a estar hablando del matrimonio, del rol de la esposa, el rol del esposo, de los hijos, de la familia, de la guerra espiritual. Estos dos capítulos termina, la carta a los Efesios termina con la guerra también espiritual. Así que no se lo pierdan, compartan estos videos con sus amigos y familiares para que también ellos crezcan en el conocimiento del Señor y los toque. Si usted es cristiano, ayúdeme a propagar la palabra del Señor. De esa manera estamos siendo obedientes al mandato de nuestro Señor que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y ese es el mandato de la iglesia, la misión primordial de la iglesia, predicar la palabra, y los resultados se los dejamos al Señor porque Él es el que salva. Entonces Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Por tanto, sean imitadores de Dios, y ese es el tema de esta prédica, imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante
a Dios. Sean imitadores de Dios. Dios nos salvó, amada iglesia, por medio de su Hijo, para que seamos imitadores de Él, para que seamos portadores de su amor y para que nos entreguemos como Él mismo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese amor y esa pasión, y asimismo nosotros debemos imitar ese amor y esa pasión por su obra, por la gente y por todo lo que está sucediendo en este mundo. Hoy en día muchas personas imitan a otros. Usted sabe que eso es muy normal. Yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro, ¿verdad? Pero sobre todo la gente tiende a imitar a los artistas y cantantes famosos que vemos en la televisión, en las redes sociales. Pero hay un problema, lo malo de imitar a estos artistas es que no todos los artistas y cantantes son buen ejemplo a imitar. Lamentablemente algunos de ellos son depravados, son maldicientes, son ateos, son idólatras, son adúlteros, son fornicarios y hasta practican la homosexualidad. Como iglesia debemos amarlos, todas esas personas debemos amarlas, ayudarlos, predicarles la verdad, pero nunca imitar las prácticas pecaminosas que ellos practican. En los últimos años, la iglesia se ha dejado influenciar por estos líderes famosos que ven en la televisión y en las redes sociales. Lamentablemente, la iglesia quiere ser más como ellos en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Y eso ha sido un problema. La iglesia se ha ido lamentablemente contaminando. El corazón de la iglesia se está empinando más hacia las prácticas pecaminosas de la sociedad que a lo que Dios dice en su palabra. Muchos de nosotros hemos introducido fiestas y prácticas que son paganas y que no son de la iglesia. La hemos introducido a la iglesia y de esa manera sí hemos desagradado al Señor, olvidándonos que Él nos ha dicho que nos mantengamos alejados de las prácticas del mundo pecador. No del mundo en sí, sino de sus prácticas paganas y pecaminosas. Algo similar a esto le ocurrió como pueblo al pueblo de Israel. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra hoy en día. Pero algo así similar le ocurrió al pueblo de Israel en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 14 al 20. Si puede, por favor, ir allí en su Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 14 al 20. Dice la Biblia que una y otra vez el Señor les mandaba profetas, videntes, para que Israel y Judá se arrepintieran. Y le advertía: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no hizo caso al Señor, no hizo caso a sus mandamientos, ni nada, ni a sus antepasados, sino que hicieron lo mismo que sus antepasados. Pecaron, se metieron en la idolatría, en la brujería, en la hechicería. Consultaron a adivinos. Y el Señor se desagradó de ellos. Y dice la palabra que los desechó. Ellos rechazaron los decretos y el pacto, dice la palabra, que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas las advertencias del Señor, rindiendo cultos a ídolos inútiles, y ellos mismos, dice la palabra, que se convirtieron en inútiles. Siguieron todas las prácticas y los ejemplos de las naciones vecinas. Hicieron todo lo contrario que el Señor les dijo que no hicieran, ellos lo hicieron. Y así de esa manera desobedecieron el mandato del Señor. Y dice el versículo 20 que el Señor los rechazó a todos los descendientes de Israel y los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. El Señor
los apartó de su presencia. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron al Señor. Y eso pasa mucho en nuestras vidas. A veces nosotros no es que el Señor nos abandona, es que nosotros nos apartamos de Dios. ¿No les parece a ustedes que esta historia es lo mismo que está sucediendo en muchas naciones hoy en día? Que se han olvidado de Dios y hoy en día están bajo el juicio divino. Estas naciones están bajo el juicio divino. Alguien dijo una vez que cada país tiene el presidente que se merece, y eso es doloroso decirlo. Pero cuando vemos todos estos presidentes que practican el pecado, que andan en cosas, líderes en la sociedad, que andan en toda cosa que a Dios le desagrada, podemos decir con certeza de que el juicio divino está sobre esa nación. Si hacemos un estudio detallado de las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que cada vez que la nación de Israel pecaba y se apartaba, se olvidaba de los mandamientos de Dios, Dios quitaba su protección de ellos y los entregaba en manos de sus enemigos. La protección divina se iba de ellos y lamentablemente los enemigos venían y los atacaban, los destruían, los humillaban. Y eso es lo mismo que ha pasado y está pasando en muchas naciones. La iglesia, escuche bien, la iglesia es la única esperanza en este mundo, por cuanto es la portadora de la verdad divina. Primera de Timoteo 3:15. Pero si se corrompe y practica la práctica del mundo, o lo que practica el mundo, ya no habrá esperanza ninguna. Ya no habrá esperanza ninguna. Nosotros, la iglesia, somos la esperanza de este mundo. ¿Por qué? Porque somos los portadores de la verdad de Dios, la única e infalible verdad. Jesús lo dijo muy claro en Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cuando nosotros dejamos de obedecer al Señor como iglesia, la iglesia se contamina, hermanos, y después somos burlas a la sociedad. Nos humillan. Eso está sucediendo. La iglesia es digna de respeto, es sagrada, es santa, su Dios es santo, es puro. Y Él nos manda en su palabra y nos dice que seamos santos porque Él es santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y debemos reflejar la gloria de Dios a este mundo. Salar con la vida espiritual de nosotros, con nuestro testimonio a este mundo. El mundo tiene que convertirse a nosotros, a Cristo, no nosotros al mundo, ni imitarlo. Y todo esto, hermanos, se los digo con mucho amor, con mucho cariño, porque es la verdad de Dios. Acuérdense que siempre les digo que primeramente el Señor me predica a mí antes de yo traerles una prédica a ustedes. Me predica a mí y me convence a mí de pecado para poder pararme aquí y hablar con honestidad e integridad. La iglesia, les digo, iglesia, no pierdas tu sabor. No lo pierdas para que no seamos humillados por el mundo. No te entregues a los placeres que desagradan al Señor. No te contamines con las prácticas mundanas que agregan más juicio a este mundo. Consérvate pura, consérvate santa, consérvate limpia, como la novia de Cristo que eres. Los hijos de Dios no tenemos un gran ejemplo a imitar. Nosotros tenemos un gran ejemplo a imitar, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él siempre dio ejemplo. Él anduvo en santidad y en pureza. Y nosotros debemos conducirnos igual que Él en todo. Él dijo, nuestro Señor dijo, yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. En otra ocasión dijo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Juan 15:10. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo estaba tan entregado al Señor, su vida era tan devota a Él, que se arriesgó a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Podemos nosotros decir eso hoy en día? ¿Podemos nosotros decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Cristo es nuestro ejemplo y a Él, hermanos, debemos imitar. Él vivió una vida de amor, de fe, de esperanza, de santidad, de pureza, de sacrificio por la gente y de obediencia a Dios. Todo creyente debe reflejar el carácter de Cristo, no el carácter del mundo. Iglesia, la esencia del cristianismo se basa en vivir una vida llena de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando amamos es cuando más, hermanos, nos parecemos a Dios. Cuando nosotros amamos es cuando más nos parecemos a Dios. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es un amor puro, un amor santo. No es sensual ni egoísta, no destruye, sino construye. Así debe ser el amor que demos nosotros los cristianos, un amor desinteresado, un amor que no busque lo suyo, sino que busque siempre el bien de los demás. El verdadero amor del que habla la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 6, dice que es paciente y bondadoso. El amor es celoso, no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la virtud, la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el verdadero amor. El que ama, el que tiene el amor de Dios en su corazón, se mantiene de esa manera. Porque tiene el amor más grande de este mundo, que es el amor de Dios en su corazón. Imitar a Dios, hermanos, es posible porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Romanos 5:5. Nosotros somos los portadores de ese amor. Dios, ese amor de Dios, y debemos nosotros reflejarlo al mundo. Nosotros debemos reflejar ese amor al mundo. No podemos ser vencidos, como dice la palabra, vencidos del mal, sino debemos vencer al mal con el bien. Te hacen daño, hazle bien. No es fácil, pero con el poder de Dios se puede hacer. No hay nada imposible en el corazón. No dejes que las cosas malas te contaminen, sino entrégate completamente al Señor para hacer su voluntad. Finalmente, entreguémonos a Dios y a su obra, así como Cristo se entregó por nosotros en la cruz. El Señor no solo nos ha salvado, hermano, para llevarnos al cielo, no solamente ha hecho eso para llevarnos al cielo, sino que también para que seamos sus testigos aquí en la tierra. Segunda de Corintios 5, versículos 17 y 22, y por favor, pongan mucha atención. Dice así la palabra del Señor. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Las cosas son nuevas para aquella persona que Cristo ha salvado. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo es un regalo de Dios, un regalo.
quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, a nosotros nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿A quién se lo dio? A nosotros, la iglesia, este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Nosotros estamos hablando en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Eso es lo que nosotros le decimos a aquella persona que no tiene a Cristo. Vuélvete a Dios. Deja tus malos caminos. Vuélvete a Dios. Pues Dios hizo, dice el versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Iglesia, nosotros somos los pies del Señor, la boca del Señor, los ojos del Señor, las manos del Señor. Él nos ha dado, hermanos, el privilegio de ser embajadores aquí en la tierra. ¿Qué es un embajador? Es un representante de Él, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios aquí en la tierra, aquí y ahora. Somos sus representantes. Por eso es importante que lo imitemos a Él, no al mundo, a Él. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas al mundo. Usted sabe que una carta viene cerrada y sellada, privada. Esa no es la carta. El cristiano no es esa carta. El cristiano es una carta, dice la palabra. 2 Corintios 3, del 2 al 3. Dice que somos cartas abiertas al mundo. El mundo te observa. El mundo nos observa a nosotros. Nosotros los cristianos hemos sido llamados por Dios a vivir la vida que Jesús vivió, por cuanto tenemos o poseemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hermanos. Ese es un poder tremendo que usted tiene. Muchos cristianos dicen, sí, el Espíritu Santo, pero no, hermano. Es Dios viviendo en nosotros. 1 Corintios capítulo 6 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos su poder, que nos capacita para hacer todo lo que Él nos mande hacer y a vivir su ejemplo, su vida aquí. Primera de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Jesús vivió una vida de obediencia al Padre. ¿Cómo Él vivió una vida de obediencia al Padre? En Juan 6:38 dijo, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. El Señor lo envió con una misión, no para hacer su voluntad, sino la de Él, la de Dios. Jesús vino al mundo con una misión específica. Él vino a reconciliar a su iglesia con Dios por medio del sacrificio o de su sacrificio en la cruz. Ahora nos encargó a nosotros, la iglesia, comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de reconciliación con Dios. Por eso no debemos nunca de dejar de hablar de Cristo, por cuanto el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. El Señor lo salvará. Lo salvará con su poder. Finalmente, familia, concluyo con esto. Seamos imitadores de Dios. Vivamos una vida llena de amor, amando inclusive a los que nos hacen daño. Y entreguémonos de todo corazón a la obra de Dios. De todo corazón. Sin excusas. Entreguémonos de todo corazón a la obra de Dios.
Prediquemos este mensaje divino de salvación a todo aquel que podamos, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. No perdamos tiempo. Nosotros, la iglesia, somos responsables delante de Dios de orar y predicar. El Señor es responsable en su infinita sabiduría de salvar a quien Él decida. Porque Él es sabio y Él sabe, lo sabe todo y Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Así que Él sabe a quién va a salvar. La responsabilidad tuya y mía es orar y predicar. Orar y predicar. Y los resultados se los dejamos al Señor. Usted y yo no podemos convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Ahora no quisiera esta tarde cerrar o irme sin decirle lo más importante de este mensaje a todas las personas que todavía que saben que no viven para Dios. La Biblia dice que el hombre perdió su relación con Dios cuando pecó en el huerto del Edén. Perdió su relación con Dios. También dice que por causa de su desobediencia hubo una separación porque Dios es santo y el hombre ahora no es santo. El hombre perdió esa comunión con Dios. También dice que Dios está airado ahora con el hombre por causa de su pecado y como juez justo tiene que juzgar el pecado por cuanto Él, Dios, es santo y justo y no puede pasar por alto ni relacionarse con el pecado, por supuesto no con el hombre de esa manera, en la condición que el hombre está. Él no puede relacionarse con el hombre en esa condición. Pero por amor, Él proveyó un medio para que el hombre pudiera relacionarse con Él para siempre. Qué hermoso. Él proveyó ese medio, esa ruta, para que el hombre, nosotros nos pudiéramos relacionar con Él. La Biblia dice, pues Dios amó tanto el mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, oiga bien, en que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero también dice que los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador, que no se arrepientan de sus pecados, la ira de Dios permanece sobre ellos y el juicio de Dios lo enfrentarán en el día del juicio. Cuando cierre sus ojos aquí, se perderá para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. Todos aquellos que saben que viven a espaldas de Dios, haciendo lo que quieren, sin importarles lo que les va a pasar al final del día. Te decimos en este día, vuélvete a Dios, vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios, arrepiéntanse de sus pecados y pongan la fe en Jesús como Salvador. Como dice la palabra, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, porque el tiempo es corto. No sabemos qué puede pasar dentro de un minuto. Y a veces somos jóvenes y pensamos que la vida nos falta mucho para ir. No, yo tengo tiempo. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Porque Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y ese eres tú. Ese eres tú. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por todo tu palabra, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Sabemos que estás obrando en el corazón de muchas personas en este momento, de hermanos y de amigos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte y que si tú estás llamando a alguien, vengan al conocimiento pleno de tu verdad.
En el nombre poderosísimo de Jesús, pedimos, Señor, que la iglesia se entregue a ti por completo, a tu obra, y que hagamos tu voluntad, que nos apartemos de todo lo que no sea tuyo, y que vivamos la vida que tú quieres que vivamos aquí, para ser la sal de la tierra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros en un tiempo con Dios. Yo soy el pastor Robert Vega y como siempre les recuerdo que no les pasen 24 horas sin que tengan un tiempo con Dios.